Siento como la mañana se levanta. Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente el Señor nos permite reunirnos para nuestro estudio este día jueves. El tema que continuamos estudiando es la disciplina eclesiástica y la lección número 10 nos habla de la restauración de aquellos que están bajo censura en la iglesia. La base bíblica la encontramos en el Salmo 51, versículos del 1 al 17. Y el libro de disciplina en el capítulo 10, los incisos del 1 al 9. Por favor, no olviden hacer la lectura completa del Salmo 51. El versículo que vamos a memorizar dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmos 51, 10 y 11. El propósito de esta lección es reafirmar el propósito restaurador de la disciplina eclesiástica, revisar los procedimientos para la restauración de los que están bajo censura y confrontar la restauración del pecador desde el punto de vista bíblico y eclesiástico. En nuestro estudio sobre disciplina eclesiástica hemos procurado enfatizar en las distintas lecciones que uno de los propósitos de la disciplina eclesiástica es restaurar al pecador a una relación armoniosa con Dios y con la iglesia. Yo espero que podamos entender el sentido de la palabra restaurar. Es devolver al pecador como él estaba. Nosotros a veces sabemos que se restaura, por ejemplo, una construcción, quiere decir que le vamos a reparar todas las partes donde el repello se desprendió, donde haya alguna falta ya de la construcción, la arreglamos y la pintamos. Esa pared o esa construcción vuelve a estar como era antes. Eso es restaurar. Y cuando hablamos de restaurar al pecador, quiere decir devolverlo a aquella relación armoniosa que tenía con Dios y con la iglesia antes de cometer la falta. Vamos a usar como base para esta reflexión el ejemplo de David. Y aquí lo vamos a ver a él como un pecador amado por Dios. Es algo que esa frase parece que fuera contradictoria. Un pecador amado por Dios. ¿Por qué nosotros hemos aprendido que Dios no ama el pecado? Él odia el pecado, pero ama al pecador arrepentido. Entonces David es un pecador amado por Dios porque reconoció su falta. Este es un salmo de confesión y arrepentimiento de David delante del Señor. Y es un claro ejemplo de cómo el pecador que busca al Señor arrepentido y confiesa su pecado, recibe el perdón y recibe una nueva vida. La confesión de David incluye confesión de su pecado, declaración de qué fue lo que hizo y su naturaleza pecaminosa, reconocimiento de la misericordia de Jehová y de su grandeza, y también la seguridad clara expresa de que su perdón cambiará su vida. David estaba seguro de lo que pedía y de lo que sucedería al recibir el perdón. Entre esas cosas dice: se recrearán los huesos que has abatido. Propósitos: al ser restaurado, él enseñará a los transgresores los caminos de Dios y los pecadores se convertirán al Señor y publicará su boca alabanza a Dios. Nos podemos imaginar a David humillado porque había pecado contra Dios, ya no quería ni cantar ni tocar el arpa, pero cuando él ya confiesa, entonces dice: publicará mi boca tu alabanza. Cuando David dice: Señor, abre mis labios, es porque en pecado él no podía hablar. El pecado nos hace como enfermarnos. El pecado quita de nuestro corazón el deseo de alabar a Dios y nuestra boca se cierra. Ya no queremos hablar, nos da vergüenza o nos sentimos realmente indignos de hablar. Ahora, el libro Disciplina contempla la restauración después de que la persona manifiesta arrepentimiento. Eso no lo debemos olvidar. La restauración de una persona dentro de la iglesia
para que vuelva a ser la persona que era antes, con sus privilegios y su alegría, su gozo, tiene que tener como previo el arrepentimiento. La persona que está bajo censura de suspensión, de deposición o de excomunión. Fíjense que cuando hablamos de estas faltas, generalmente hablamos de personas de la iglesia que cometieron una falta y se les aplicó cualquiera de estas formas de censura. Ellos pueden ser restaurados a sus privilegios como miembros de la iglesia cuando presenten evidencias satisfactorias de su arrepentimiento y también evidencia satisfactoria de su cambio de vida. Esto lo van a comprobar delante del tribunal que lo censuró o por otro tribunal del mismo nivel, con el consentimiento del tribunal que lo juzgó. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros juzgamos aquí en el consistorio de la iglesia local a una persona, pero cuando esta persona ya está arrepentida y desea ser restaurada, vive en otra localidad y asiste a otra iglesia, este tribunal que le juzgó autoriza al tribunal de aquella iglesia para que vea su cambio y le pueda restaurar. Esto puede darse por distintos caminos o procedimientos. Hay 3 casos que vamos a considerar. Primero, la restauración por una judicatura superior. En este caso es cuando un tribunal superior revisa el proceso y encuentra alguna falla, algún error cometido por el tribunal que juzgó el caso. Entonces puede revocar el juicio y la persona queda absuelta, recuperando sus privilegios automáticamente. Por ejemplo, si el consistorio aquí juzgó a una persona y esta persona cree que no fue correcto el juicio y se queja ante el presbiterio, que es un tribunal superior, una judicatura superior, entonces aquella judicatura lo revisa y si se da cuenta que de verdad se cometieron errores, revoca el juicio y esta persona automáticamente vuelve a estar sin censura. El segundo caso es la restauración cuando se concluye el periodo de suspensión definida. Esto es cuando se les pone una suspensión por 6 meses, por 1 año, por 2 años, dependiendo la falta. Entonces el tribunal, al terminar ese periodo de 6 meses o de 1 año o de año y medio, ve si el ofensor ya mejoró su conducta y el honor de la iglesia lo permite, entonces restaura a la persona otra vez a que tenga sus privilegios y que participe en la iglesia, ¿verdad? Eso es cuando se terminó el periodo impuesto de suspensión. Y el último caso es cuando hay una suspensión indefinida. Cuando hablamos de suspensión indefinida, no quiere decir que es para siempre, sino que puede terminar cuando el tribunal que impuso la suspensión observa la conducta del ofensor y está plenamente satisfecho y considera la sinceridad de su arrepentimiento, le da oportunidad para ir a la iglesia, expresarlo ante el tribunal y entonces según la gravedad de la falta se le quita la suspensión y se restaura, ¿verdad? Esto puede ser a los 4 meses, a los 6 meses, a los 8 meses, al año, en fin, pero ese tiempo no está determinado de antemano, sino que va a ser el momento en que la persona ya cambió. Y el tribunal tiene que observarlo desde el momento que lo suspendió, todo el tiempo estar observando su conducta, su forma de vida. Las formas de restauración son diferentes según el tipo de censura que la persona a la que estaba condenada, ¿verdad? Las formas de restauración se determinan en el libro de disciplina y ahí encontramos los términos para dejar constancia del acto de restauración, es decir, siempre hay que levantar un acta, siempre tiene que estar el tribunal con el quórum correcto, es decir, hay procedimientos y el mismo libro de disciplina dice en qué términos se tiene que escribir. No es lo que quiera el secretario escribir, sino que ahí ya está especificada la forma.
Y es diferente cuando se trata de suspensión, de deposición y de excomunión. Cuando es una suspensión, el tribunal se reúne y dispone que el ofensor, retirado de sus oficios como ministro, como anciano, como diácono, ya muestra un arrepentimiento sincero, y entonces el tribunal dispone a absolverlo, quiere decir quitarle la culpa y dejarlo con plena libertad para desempeñar sus privilegios. En cambio, cuando se trata de un oficial que fue depuesto, un pastor, un anciano, un diácono, entonces él fue depuesto o ella fue depuesta por conducta inmoral. Y aunque se sienta súper triste, será restaurado hasta que se observe por un tiempo considerable una conducta ejemplar, humilde y edificante. Y cuando el tribunal verdaderamente esté convencido del cambio y que su restauración no perjudica a la iglesia. En este caso, mis hermanos, recordémonos que estamos hablando de un pastor que se le quitó su derecho o su ordenación, igual como el anciano o anciana, diácono o diaconisa. Fue por una conducta inmoral, una falta grave que hizo que el tribunal desconociera su observación, su ordenación. Entonces, se le tiene que poner un tiempo considerable. No va a ser que porque ya hoy a los 6 meses llegó a la iglesia y dice que está arrepentido, no, sino porque en un tiempo considerable se le ha observado y se ve que su conducta es correcta. Y además que su restauración no va a perjudicar a la iglesia. Son dos elementos importantes. Y cuando es excomulgado, mis hermanos, aquellos oficiales que son excomulgados se arrepienten y desean autorización para volver a la iglesia y para volver a tener sus privilegios, entonces ellos deben mostrar suficiente evidencia de su cambio de conducta. Fíjense que estamos hablando de que muestren evidencia y que expresen por escrito las razones por las cuales ellos quieren volver. Estas son personas que cometieron un acto grave, una falta grave, o que renegaron de la fe. Digamos que dijeron que la Biblia no es la palabra de Dios, que la iglesia no debe de estar pidiendo diezmos, que cosas contrarias a nuestra doctrina, ¿verdad? Que Jesús no existió o que se cambia totalmente la doctrina. Entonces son faltas graves. Por eso se les pide que escriban ellos las razones por las cuales ahora quieren volver. Es decir, van a tener que escribir que reconocen su error, ¿verdad? Según las faltas que cometieron, ellos tienen que escribir cómo ellos reconocen su falta y que ellos ahora creen lo que es correcto. Entonces la judicatura los entrevista. En el libro de disciplina están específicamente las preguntas que se le van a hacer. ¿Qué tiene que preguntársele? Y dependiendo de sus respuestas, se le va a restaurar a la comunión con la iglesia, pero no a su oficio. Es decir, un pastor que fue excomulgado, se le restaura para que llegue a la iglesia como miembro, pero no va a llegar como pastor. El que era anciano no va a llegar como anciano. El que era diácono no va a llegar como diácono. Se les restaura la comunión con la iglesia los recibe para que participe en la iglesia como un miembro común y corriente, pero no se les devuelve su oficio que tenían por ordenación. En todos los casos de restauración de miembros suspendidos, depuestos o excomulgados, el tribunal debe tener registro en actas de cada paso que dé, de cada actuación. Además, el libro de disciplina, como les decía antes, contiene los formatos exactos y los términos en que se deben redactar los acuerdos de restauración. Todos ellos expresan que el tribunal actúa en el nombre de Cristo Jesús y por la autoridad que Dios ha delegado al consistorio, al presbiterio o al sínodo. Siempre al final se hace una oración y se encomienda a la persona en las manos del Señor. En conclusión, mis hermanos, en estas 10 lecciones que hemos llevado a cabo sobre la disciplina eclesiástica,
Hemos intentado dejar en ustedes algunas de las cosas más importantes que tenemos que conocer referente a la disciplina en la iglesia, como miembros de la iglesia. Hay otros temas que son un poquito más formales, que conciernen a procedimientos y que deben ser considerados según el caso por la judicatura. Dejamos muchos temas para otro momento, considerando que hemos cubierto aquellas cuestiones generales que la iglesia debe conocer. Al final quiero yo enfatizar 3 cosas básicas que todo miembro de una iglesia debe tener presente. Número 1, todos debemos procurar cada día caminar conforme a la voluntad de Dios, agradándole en todo. Recordemos el Salmo 1. Y si usted quiere, en este momento le puede poner pausa al video y leer todos juntos el Salmo 1. La bienaventuranza de aquella persona que nunca ha andado en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que se regocija en la voluntad de Dios, ¿verdad? Y número 2, si cometemos una falta, tenemos que tener humildad y confesar. Reconocer la autoridad del consistorio o de la comisión judicial permanente y asumir las consecuencias de nuestros errores apartándonos del mal camino. Muchas personas creen que la iglesia debe de consentirles sus errores y no avergonzarlos, porque siempre va a dar vergüenza estar bajo censura. Pero si reconocemos la autoridad de Dios primeramente y la autoridad del consistorio, tenemos que aceptar las consecuencias. Y número 3, debemos recordar siempre que el perdón del Señor es seguro. No hay duda, mis hermanos. La palabra de Dios que leímos decía, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a dejar hasta aquí el tema de la disciplina eclesiástica. Próximo jueves, si Dios lo permite, nuestro tema será diferente. Dios les bendiga.